Y quiero hablar en esta mañana de llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? ¿Nadie? ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos han hablado en lenguas? Amén. Yo quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8 y quiero que recordemos esta palabra. Y hemos venido hablando en una serie muy importante y es acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Hemos hablado de la llenura, de las manifestaciones, de los dones, de los ministerios. Hemos venido hablando todo este tiempo de cómo un hijo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer la obra. Diga conmigo, sin el Espíritu Santo no se puede, dígalo fuerte, no se puede hacer la obra. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hay una condición. Dice, para que ustedes tengan poder, hay una condición. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Haber recibido el Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, ¿cuántos quieren poder? Poder de Dios, no el poder del mundo, de la fama, la gloria, sino el poder de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿para qué quiere poder? ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere poder? ¿Alguien que me diga? ¿Para hacer la obra del Señor? ¿Para sanar a los enfermos? Pero hay algo muy importante y es, dice, para que seamos testigos. Diga conmigo, para ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Alguien que vio un hecho. Cuando usted va a un juicio, ¿usted qué lleva? Testigos. Para poder constatar, ¿cierto?, de que lo que usted está relatando, de lo que usted dijo, así fue, ¿cierto? Entonces por eso, señor juez, entonces el abogado dice, vamos a llamar a los testigos para que ellos corroboren que así fueron los hechos. Nosotros necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo para poder ser testigos. Si usted no ha sido testigo del poder de Dios, jamás va a poder hablar de lo que usted no ha visto. Aló. Usted no va a poder hablar de lo que usted no ha vivido. Usted no va a poder hablar de lo que no ha experimentado. Aló, no sé si usted me está entendiendo. Porque es muy fácil predicar la palabra, hablar en el nombre de Jesús, creer que tenemos al Espíritu Santo, pero si no hemos sido testigos, no va a poder pasar nada en tu vida. Entonces, en la palabra hay un relato bíblico donde dice que unos muchachos se fueron a predicar en el nombre de Jesús del que hablaba Pablo. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Pero ellos no habían tenido un encuentro ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y se fueron a qué? A predicar, a poner manos y a reprender. Y dice que salieron unos demonios y les dijeron, nosotros conocemos a Jesús. Oiga esto. Y conocemos a Pablo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Aló. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué? Porque ellos no eran testigos del poder de Dios. Para ser testigo, tú tienes que evidenciarlo. Entonces, por eso yo pregunto, ¿cuántos han tenido una experiencia con Dios? ¿A cuántos el Señor les ha hablado? ¿A cuántos el Señor les ha hecho un milagro? ¿Cuántos han visto una liberación? ¿Cuántos han visto milagros y prodigios en medio de su pueblo?
Eso te hace ¿qué? Testigo. Y cuando soy testigo, entonces viene lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder primero cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre vosotros, para que seáis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto en traducción español colombiano sería en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia y en todas las naciones de la tierra. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Pero hay una cosa muy importante. Ahí no dice en todas las naciones, en Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá. ¿Por dónde empieza? Por mi ciudad, por mi localidad, por mi barrio. ¿Aló? Porque hay gente que le dice, Señor, úsame. Señor, yo quiero ir a las naciones de la tierra. Llévame a la China, llévame a la India. Úsame, Señor. Y no ha conquistado la China del lado. ¿Sí me está entendiendo? No conquista ni el vecino. ¿Aló? O sea que no podemos saltearnos procesos. Yo empiezo primero por mi casa. Diga conmigo, mi casa. Y después de mi casa, mi barrio, mis vecinos, mis amigos, las personas que me rodean. Luego empiezo a tomar la localidad. Algunos viven en qué localidad. A ver, nómbreme en algunas localidades. Suba, ¿en dónde? ¿Qué más? En Bolívar, San Cristóbal, ¿sí? En Soacha, imagínate. Entonces, después que conquisto mi localidad, conquisto mi ciudad. ¿Aló? Y después de mi ciudad, conquistaremos el departamento. ¿Así es? Y después del departamento, Colombia entera va a haber la manifestación de Dios. Y si Colombia reconoce al Señor y hay gente llena del Espíritu Santo, las naciones de la tierra reconocerán al Señor. Amén. Entonces mire que primero necesito tener al Espíritu Santo de Dios para poder ser testigo y para poder predicar su palabra. Pero sin el Espíritu Santo, tú no vas a tener el discernimiento, ni el poder, ni la autoridad para hacer la obra de Dios. Que no le pase lo que le pasó a estos muchachos. Se fueron a predicar, se fueron a imponer manos y básicamente esos demonios le metieron una levantada a esos muchachos. Los golpearon. Los golpearon. Y hay algo que en la iglesia a veces se ha confundido y creen que autoridad es el que más grita, el que más patea, el que más impone. ¿Aló? Hay gente donde han habido liberaciones y ahora mismo en el nombre de Jesús y te vas y yo te reprendo y no pasa absolutamente nada. Pero no es por lo que está declarando, es porque no vive una vida en el Espíritu. Y cuando no vive una vida en el Espíritu y no vive una llenura del Espíritu, no va a pasar nada. Diga conmigo, no va a pasar nada. Lo mismo cuando tú vas a hacer guerra. Hay gente que volvió esto una religión y una idolatría. Y hay gente que dice, antes de hacer guerra me voy a poner la armadura del Señor. Y dice, me voy a poner el yelmo de la salvación, voy a ponerme la coraza de justicia, voy a ponerme el cinturón de la verdad, voy a ponerme las sandalias que es el predicar el evangelio, el escudo de la fe, la palabra que es la espada. ¿Tú crees que eso se coloca o se vive? Una gran diferencia. La armadura del Espíritu no es algo que usted se coloca protocolarmente. Es algo que tú vives. ¿Aló? Y si tú no lo vives, es como si te fueras a la guerra desnudo. ¿Quién se va a ir a la guerra sin un casco, sin un arma? ¿Quién se va a ir a la guerra sin un chaleco antibalas? En este caso, ya hablando modernamente, ¿sí? Porque en ese tiempo Pablo lo comparó con la armadura de un soldado romano, ¿sí? Pero hoy en día, pues, alguien que va a hacer un operativo, que va a salir a la guerra, tiene que ponerse sus armas. Pero cuando hablamos de la armadura de Dios en el Espíritu, es una vivencia. Diga conmigo, una vivencia. Si yo no tengo fe,
hermano, los dardos del enemigo van a tocar mi vida, sencillo, porque no tienes con qué cubrirte. Y usted dice, voy a atacar al diablo, y no te sabes ni un versículo de la Biblia. Y eso es la palabra, es la espada. Esa es la espada. Y cuando se le enfrenta al enemigo y el enemigo quiere sabotear tu casa, quiere sabotear tu vida, ¿tú qué haces? Lo reprendes ¿con qué? Con la palabra. Usted no le puede salir al diablo con dichos. Usted ahí en ese momento no le va a decir, ay, hijo de tigre, sale pintado. No, usted no puede salir con eso. Tienes que declarar ¿qué? La palabra. ¿Pero por qué? Porque te la sabes y la vives y la sientes. Aló. Entonces cuando tú declaras la palabra, eso es como una espada de doble filo, dice la palabra, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y como Jesús es el mejor ejemplo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, Jesús siendo hombre, nos demostró que primero, antes de hacer el ministerio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús antes de ejercer el ministerio? Se fue al desierto guiado por el Espíritu. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 19. Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 19. Dice la palabra de Dios que Jesús lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué estaba lleno? ¿Qué había pasado antes? Exactamente. Jesús había sido ¿qué? Bautizado. Pero ese día no solamente fue bautizado en agua, sino también tuvo un bautismo ¿de qué? Del Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma ¿de qué? De paloma, y le habló y dijo, este es ¿quién? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue lleno, diga conmigo, y fue lleno. Y hasta ahí Jesús no había ejercido el ministerio. Yo quiero que usted entienda esto. No se lance a hacer cosas, escuche bien, sin el Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Ven? No te lances a hacer cosas sin la presencia del Espíritu de Dios. No te lances a creer que tú eres un testigo cuando no has visto la manifestación de Dios en tu vida. Aquí estamos varios testigos, ¿cierto? Yo podría preguntar, ¿a cuántos Dios los ha sanado? Andrea, ¿te dio hijas? Imagínate. ¿Quién más puede decir un milagro aquí? Lo puso a caminar estando en silla de ruedas, Jacinto. ¿Quién más puede ser testigo? ¿Un estómago nuevo, Andrea? Wow, tremendo. ¿Quién más? Fernanda, un milagro tuyo. El hecho de conocerle y caminar varios años en él, se le reveló el Señor. Salvarlo de la muerte a John. Así es. Entonces, vamos a seguir el relato. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, porque venía de ser bautizado, llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días y era tentado por él. Diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. O sea, primero pasaron los 40 días, tenía hambre, y entonces, ¿quién se le aparece? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a lo alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Diga conmigo, escrito está. Por eso hay que conocer que la palabra. Vuelvo y le digo, no le salga con dichos raros al diablo. Hay que hablarle ¿qué? La palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo el templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, lo llevó a lo más alto del templo y le dijo: tírate, échate abajo, porque escrito está. Y el diablo también sabe palabra. Y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuche esto: por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo volvió? Vuelva y repítalo. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué decía? El Espíritu del Señor. Dígalo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos están en el año agradable del Señor? Amén. Y quiero que miremos y profundicemos muchas cosas aquí que a veces pasamos por alto. Entonces, lo primero es que antes de ejercer un ministerio, un llamado, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, cualquier sea el llamado, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Antes no se puede hacer. ¿Qué pasó con Pablo? Lo hablaba el apóstol la vez pasada, cuando a Saulo se le aparece Jesús. Dice que un destello le quitó la vista y le empezó a hablar y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y soy Jesús a quien tú persigues. Pero no fue suficiente ese encuentro, sino que le dice: tienes que ir y buscar ¿a quién? A Ananías, para que ponga las manos sobre ti, te recobre la vista y para que seas lleno ¿de qué? O sea que Saulo, quien fue después llamado Pablo, no pudo ejercer el ministerio sin antes ser impartido, oiga esto, y bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Jesús nos está enseñando aquí que para ser llenos del Espíritu Santo, él primero fue ejemplo y dijo: yo necesito, a pesar de que él era Dios, en condición de hombre, demostró y nos enseñó que necesitamos la llenura ¿de qué? Del Espíritu. Una herramienta para ser llenos del Espíritu Santo es el ayuno y la oración. Diga conmigo: ayuno y oración. ¿Cuántos ayunan? La iglesia antiguamente ayunaba muchas veces. Tenemos que volver a los tiempos antiguos. Vigilaba y ayunaba. Comían mucho pavo. ¿Se acuerdan del pavo? Palabra, ayuno, vigilia y oración. Las disciplinas espirituales. Diga conmigo: vamos a comer pavo.
palabra, ayuno, vigilia y oración. Esas son las disciplinas del cristiano. Y se nos ha olvidado ayunar, de sacar esos tiempos. Una cosa es el ayuno que tú haces solo, también debe existir el ayuno congregacional. Pero en este caso hay una herramienta, y es que dice que Jesús, estando lleno por el Espíritu, fue guiado. Diga conmigo, fue guiado. O sea que los ayunos que hacemos deben ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Tú no debes ayunar por ayunar, porque hay gente que ha ayunado en la carne. Aló. Hay gente que ha ayunado en la carne. ¿Y sabe qué pasa cuando ayunas en la carne? Te da muchísima hambre. Te fatigas. O le duele la gastritis. Le pasa de todo. Y al final termina comiendo. El que ayuna en el Espíritu no siente hambre. Aló, no sé si usted está entendiendo esto. Porque está conectado. Porque está siendo lleno. Porque estás hablando a su espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios lo está llenando, lo está saciando, y porque está entrenando su espíritu. Aló. Entonces su carne se doblega. Diga conmigo, su carne se doblega. Mira, hay gente que dice, yo voy a ayunar, pastor, y se va a trabajar. Pues claro, le toca cumplir un horario laboral y todo lo que tenga que hacer. Pero yo le aconsejo que cuando vaya a ayunar, dedique el tiempo, ore, escucha alabanza, lea palabra, saque el espacio, diga, este es un tiempo dedicado para Dios. Aló. Y usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Si, mire esta connotación del enemigo. El desgraciado le dice, si eres en verdad, escuche esto, si eres en verdad el Hijo de Dios, lo primero que le dice, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? El enemigo quería aprovecharse de su condición humana, porque recuerde que Jesús estaba en un cuerpo de carne y hueso. ¿Y lleva cuántos días? 40 días. Vaya usted, aguante 40 días, a ver qué pasa. Y que alguien le diga, venga, ¿quiere un pan? ¿Usted qué hace? No solo el pan, la panadería completa, por favor, porque tienes hambre. Pero el diablo, mire lo que le dice, si en verdad. ¿Usted no le ha pasado que alguien te reta a hacer cosas y usted lo sale haciendo? En nuestra juventud, en nuestra adolescencia, la mayoría de errores que se cometieron era porque alguien nos retaba. ¿Así fue o no fue así? Ah, usted no es capaz de tener novia. Ah, usted, no, pero es que yo estoy chiquito, ¿qué? O novia, no, yo todavía no tengo la edad. Mi papá me dice, ay, ¿qué va? Usted no, lo reto. ¿Ah? ¿Y qué salía haciendo el adolescente? Salía teniendo un noviazgo antes de tiempo. Ay, a que usted no se fuma un cigarrillo, lo reto. A que usted no se toma una cerveza. ¿Sí está entendiendo la connotación? Cuando a ti te retan a demostrar algo, tú sales cayendo. Y el enemigo le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda dádiva que sale de la boca de Dios. Pero mire lo chistoso. Jesús no necesita demostrar, escuche bien esto, que Él es el Hijo de Dios, porque Él ya lo es. Por eso usted no tiene que demostrar a nadie su ministerio, su llamado, y engrandecerse y decir, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, yo soy un siervo de Dios. Es que aquí estoy, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. O sea que Satanás quería probar a Dios y le dijo, demuéstrame que tú eres. Pero el Señor le dijo, es que usted no sabe que está hablando con el pan de vida. Aló. Yo no necesito convertir estas piedras en pan, yo soy el pan. No necesito demostrarte nada. Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda dádiva, toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Él le estaba diciendo, no se le olvide que yo soy el pan, que yo soy la respuesta para este mundo. Amén. Entonces diga a la persona que está a su lado,
Cuando el diablo venga a retarte, tú no necesitas demostrarle nada. Amén. El enemigo quiso interrumpir su ayuno. ¿Cuántos hemos sido tentados en un ayuno y están asando un pollito allá en la esquina y preciso ese día la familia se le dio por invitarlo a almorzar y estamos haciendo un asadito, se lo va a perder? ¿No pasa? Que justo cuando uno está ayunando, vienen situaciones, vienen tentaciones para que tú rompas, ¿qué? El ayuno. ¿Y sabes que hemos convertido el ayuno en algo mediocre? Es que, pastor, yo tengo una condición que si yo no como a mediodía, entonces ya la tripita me empieza a pedir y a mí me da un desmayo. Y condicionamos. Pero vuelvo y te digo, cuando el ayuno lo haces en el espíritu, te metes a orar, te metes a adorar, mira, el tiempo se te va a pasar y ni te das cuenta. Y ese día no vas a sentir hambre. Amén. ¿Estás entendiendo? Es más, estoy seguro que Dios puede sanar tu gastritis porque pueden haber condiciones, claro, de salud. Puede sanar aquellas cosas que te impidan hacer un ayuno genuino. Entonces dígale a la persona que está a su lado, vamos a aprender a ayunar. Hay gente que está más pendiente de la comida física que de la espiritual. Hay gente que está aquí sentada y está pensando, ¿qué voy a almorzar ahorita? Pollo, asado, ¿para qué restaurante cojo? Aló. Porque hay gente que se enfocó en lo material y en el alimento físico y se le olvidó alimentar lo espiritual. Hay gente que se enfoca más en lo de ahora que en lo que viene, que es la eternidad. ¿Cuántos están preparados para la eternidad? Así como usted va al gimnasio y hace el ejercicio y quiere sacar músculo y quiere estar en forma. Ahorita está muy de moda que él tome más agua, viva fitness, que coma arroz integral, que el pan integral, ahora todo se llama integral, ¿sí? Y que mire que, ojo con ese estómago, esa barriga que le está saliendo y hay que estar en forma, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque después de la pandemia muchos se alertaron y dijeron, no, hay que estar en forma, ¿cierto? Y hay que comer saludable. Quiero decirte que es más importante el espíritu que tu carne. Porque la carne va a perecer y va a estar enterrada y va a ser comida para ¿quiénes? O sea que tus buenos brazos, tus buenos glúteos, tus buenas piernas van a ser comida de gusano. Pero el espíritu, el que tú alimentaste, fortaleciste, es el que vivirá eternamente con Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, por eso el enemigo quiso como desviar la atención de Jesús, porque él sabía que hay gente que se enfoca más en la comida física que en la espiritual. Ahora, estaba en un proceso de hambre física. Y es normal, claro, vas a tener hambre y es normal querer alimentarse. Ahora, el enemigo le muestra los reinos de este mundo porque él es el príncipe de este mundo. ¿Usted sabía que Satanás es el príncipe de este mundo? Juan 14:30 lo dice. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo, pero él no tiene poder para vencerme. Eso es distinto. Recuerde que Satanás es el príncipe de este mundo, pero él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces Satanás, aprovechando ese poder, le muestra todos los reinos del mundo, ¿no? Y le dice, y mire lo que le dice, yo tengo poder porque me fue asignado. Mire esto. Y como me fue asignado, yo se lo puedo dar a quien yo quiera. A quien yo quiera. ¿Ya? Y entonces le dice, yo te daré poder y te daré todos los reinos si tan solo postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito estás, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y vuelvo y le recuerdo, la fama y el poder de este mundo son cosas que pueden mover tu carne. Escuche esto, para los que quieren ejercer ministerio y
quiere que Dios los use. La fama y el poder pueden mover tu carne. Por eso usted ve gente que en un altar, en un púlpito, parecen pavos reales. Gente que tiene unción, asignaciones. Recuerde que no todo lo que el que predica y el que habla y dice Señor, Señor, entrará ¿a qué? Al reino de los cielos. Ahora, que una cosa es que Dios lo use y una cosa es que Dios lo apruebe, eso lo hemos aprendido. Y ahora hay una cosa más que aprendí en la escuela profética. Una cosa es que el Espíritu Santo esté sobre y una cosa es que esté dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que un pastor puede estar mal, puede estar en pecado, él va y se para y predica y el Espíritu está sobre él y opera y Dios ministra porque Dios respalda su palabra. Pero una cosa es que el Espíritu esté dentro de él y que él pueda ministrar y operar en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo esto? Y hay gente que se enfocó en la fama y el poder, la grandeza. Y el enemigo quiso como recordarle a Jesús en condición de hombre: te daré fama, te daré poder, te daré todos los reinos si tan solo postrado me adorares. Pero el Señor estaba lleno del Espíritu. Escuche esto. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tu carne está doblegada y por lo tanto no te va a interesar nada de lo que hay en este mundo. Por eso usted debe morir a su carne. Porque si su carne está doblegada y está muerta, nada de lo que hay en este mundo te va a llamar la atención, ni te va a desenfocar y te va a quitar la mirada del Señor, sino que te vas a enfocar en lo espiritual, que es más importante. Pero lamentablemente le damos más rienda a la carne, vamos a llenar de orgullo, vamos a llenar de prepotencia, nos creemos más que Dios. ¿Aló? Y por eso hay cosas que suceden en un altar y hay inmadurez en algunos ministros cuando dices que yo soy fulano, siervo de Dios, y ponen títulos y nombres y cosas. Pero Jesús nos da un ejemplo y nos dice: no, la fama ni los reinos de este mundo me van a mover, porque yo solo me voy a postrar ante mi Padre y solo a Él serviré y solo a Él adoraré. No pierdas la vista. Diga a la persona que está a su lado: no pierdas la vista. Cuando estás lleno del Espíritu, nada de esto te moverá. Nada, diga conmigo, nada. Hay gente que ha hecho pacto con el diablo por fama y poder y se han arrodillado. Hay gente que ha hecho pacto con el diablo para llegar a la fama y al poder. Y usted lo sabe. Hay gente que se ha arrodillado por un pan. Nosotros no debemos arrodillarnos ante los hombres. Nosotros debemos arrodillarnos ante el Dios Todopoderoso. Por eso a mí me mueve mucho, ahora que estoy colocando estas historias bíblicas en redes. Ya gracias a Dios llegamos a los 68,000 seguidores, estamos colocando intensamente. Vamos en Moisés. Pero uno de los capítulos más importantes que me gusta de José es cuando lo llevan ante el faraón. Y él acaba de salir de la cárcel. Me imagino que lo afeitaron, le cortaron el cabello, le pusieron un traje egipcio, porque eso ante el faraón tenía que ir con la pinta. Y llega ante el faraón, ¿sí? Y le dice: con que usted es el que me puede interpretar los sueños. Entonces, cuando estaba ahí al frente, el jefe de la guardia y los que están alrededor: póngase de rodillas porque está ante el Horus vivo. Está ante el, mejor dicho, el dueño del universo aquí. ¿Sabe qué dice José? Yo no me arrodillo ante los hombres. Yo solo me arrodillo ante Dios. Y dijo: y si esta es la condición para poder interpretar los sueños, no lo voy a hacer y prefiero morir. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás para pararte ante este mundo y decir: aunque me cueste la vida, no voy a doblegarme ante los hombres, ante la idolatría, ante la inmundicia,
sino que solo ante Dios voy a doblar mis rodillas. Ni por dinero, ni por fama, ni por títulos. Solo humíllese delante de Dios y Dios te hará grande. Amén. Y cuando él dice esto, me llama más la atención cuando el faraón dice, déjenlo. Porque con esto me doy cuenta que es un hombre de fiar. Y sé que no me va a adular ni me va a decir cosas que yo quisiera escuchar, sino que me va a decir la verdad. Aló. Porque cuando tú demuestras el fruto del Espíritu, de decir, si tú eres un hijo de Dios, José no dijo, yo soy el santo interpretador superapóstol de los siglos. No dijo eso. Y se presentó ante el faraón así. Simplemente, si Dios me da la habilidad, la interpretación, ¿lo dijo así o no? De decirte, señor faraón, de aclararte tus sueños, lo haré, solo si Dios me lo revela. Cuando una persona es llena del Espíritu, es una persona humilde, es una persona que reconoce que él no es nada sin la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor nos recuerda, dice, solo ante Dios me arrodillaré, solo a Él adoraré y solo a Él serviré. El enemigo quiso quitar la adoración al Padre a cambio de los reinos de este mundo. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de música escucha usted en su casa? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Tú eres de los que escucha música secular 50 y cristiana 50? Si pudiéramos ver los listados o los playlists de Spotify, ¿qué habría allí? ¿Escuchas música que adora y edifica a Dios? ¿O eres alguien que cambias la adoración de Dios por la del mundo? Ahora, no estoy en desacuerdo de que hay canciones con mensajes bonitos, románticas, porque yo no podría cantarle a mi esposa, estoy aquí desesperado por ti. No, eso es para el Espíritu Santo. ¿Sí? A mi esposa tendría yo que cantarle canciones que románticas, la quiero enamorar. ¿Sí? Y yo le digo, cansado del camino, no, sediento, ¿la voy a enamorar? O sea que hay cosas, escuche, que le pertenecen a su momento y lugar. Escuche bien. Pero lo que debo escuchar es música que edifica y que honra el nombre de Dios. Y yo no puedo negociar ni la alabanza ni la adoración que le pertenece a Dios por los placeres de este mundo. Amén. ¿Estamos? Usted no negocie eso. No negocie eso. Y entonces el enemigo le quiso quitar la adoración que le pertenecía al Padre a cambio de los placeres de este mundo. Luego lo lleva a lo más alto y le dice que se tire porque escrito está, a sus ángeles andará para que su pie no tropiece en ¿qué? ¿Dónde está ese pasaje? ¿Salmo qué? El 91. Quiero decirte algo muy fuerte, el enemigo conoce la palabra. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para discernir la palabra que viene de parte de Dios. Escuche esto, muy fuerte. Hay gente que sabe la palabra, pero que la usa para manipular, como lo hizo el diablo en esta ocasión. Vuelvo y lo repito. Hay gente que sabe la palabra, pero la usa para manipular. Hay gente que cita la palabra para su propio provecho y conveniencia. Hay gente que usó una porción de la palabra y la volvió una secta. Aló, esto es fuerte. Entonces voy despacio. Hay gente que sabe la palabra pero que la usa para manipular. Mire, el diablo conoce la palabra hasta más que tú. ¿Pero sabe qué hace el diablo? Él no citó todo el Salmo 91. Mire esto. Usó solo unos pasajes.
lo que le convenía para manipular a Jesús. Hay gente que te va a citar palabras y entrecortadas y no te va a decir la palabra completa porque es para engañarte y para manipularte. Por eso Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, que era lo que le permitía a Jesús discernir que eso era una palabra de manipulación. Porque pues imagínense Jesús diciéndole, sí, los ángeles me van a sostener, me tiro. El enemigo quiere quitarte la vida. ¿Usted sabía esto? Porque quiere destruir el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Por eso cuando una persona se va a suicidar, lo que he podido aprender es que vienen pensamientos a su mente y empieza una lucha espiritual. Y el enemigo le está diciendo, hágalo. Y el Espíritu Santo, yo te amo, no lo hagas. Yo estoy aquí, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Y el enemigo, nadie te quiere, todos te odian. Córtate las venas, ahórcate, acaba con este sufrimiento. Eso es una de las palabras y argumentos del diablo. Conocí el caso de una gran amiga mía de infancia, se crió conmigo, y eso fue un escándalo total de nuestra ciudad porque la primera niña cristiana que se suicidaba en nuestro departamento. Y lo que pude escuchar momentos antes de toda esa lucha es que ella se ahorcó con un cable. Ella colgó ella misma el cable en una cercha del patio, se lo colocó un banquito y se lanzó. Pero dicen que cuando se lanzó, pues nadie lo vio, pero es lo que se puede entender. Había uñas aquí en su cuello intentando quitarse el cable, pero ya era demasiado tarde. Porque el cable la estaba ahogando y ella intentó de mil formas quitarse el cable, pero el peso era tan fuerte. Imagina un cable, eso quema mucho y la presión es muy fuerte y ella muere. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que yo ato y reprendo todo espíritu de muerte, todo argumento del diablo que haya querido venir a tu vida a cambiarte y a decirte, tírate, que a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Reprendemos el espíritu de manipulación, la palabra torcida, la palabra que viene sin espíritu. Dígalo allí, yo reprendo esas palabras que vienen sin espíritu, sin poder, sin vida. Y yo solo recibo lo que proviene de Dios. Amén. Yo solo recibo lo que proviene de Dios. Hay gente que cita la palabra para su propio provecho y conveniencia. Escuche esto. Usted tiene que aprender a discernir. Hay gente en grandes estadios y eventos y todo, y te dicen, traiga ya una semilla, un pacto por tu casa, por tu esposa, por tu salud, por tu no sé qué. Y usan la palabra para atraer recursos. ¿Aló? Acá ya la congregación hoy. Porque usan la palabra para su conveniencia. Es muy distinto que cuando un predicador esté dando una palabra, Dios coloque en el corazón de la gente ese sentir de decir, voy a sellar esa palabra la recibí, esa palabra fue bendición para mí y siento en mi espíritu que yo tengo que sellar esa palabra y tú vas y la sellas, pero porque fuiste movido por el Espíritu Santo de Dios, no por manipulación de palabras humanas y de hombres. ¿Aló? Esto es muy fuerte, porque muchos usan la palabra para su conveniencia. Por ejemplo, un machista, ¿sabe qué haría un machista? Primera de Timoteo 2, 9 al 11. ¿Qué dice? Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y ya ahí se pega y dice, ¿sí, mamita? Lo que le toca, coge a su esposa, la manipula con la palabra y la doblega. Y acuérdese que la palabra dice que el hombre es la cabeza. Y hay veces hay hombres impíos en la casa que no adoran a Dios, no van a una iglesia, pero sí usan la palabra para manipular a su esposa. Usted misma que va a la iglesia, usted lo sabe. Que yo soy la cabeza. Aló.
Entonces, mire cómo es el enemigo de conveniente. Usa una porción de la palabra para engañar, para manipular. Hay gente que usó una porción de la palabra y la volvió una secta. Un solo versículo y se volvió una secta. ¿Usted sabía esto? Por eso existen los Jesús solos. ¿Se ha escuchado esa religión? Que solo creen en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pedro bautizó en el nombre de ¿qué? De Jesús, pero como no dijeron el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces dijeron el Padre y el Hijo no existen. Perdón, el Padre y el Espíritu Santo. Solo existe Jesús y formaron una secta. Y hay una más terrible que dice que David amó tanto a Jonatán y entonces sacaron una secta y dijeron entonces dos hombres se pueden amar. Y la gente está acomodando la palabra a su conveniencia y está haciendo destrozos. Por eso necesitamos, diga conmigo, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para discernir lo que es de Dios. ¿Lo necesitamos o no? Ustedes diga conmigo, yo no soy un reciclador de basura. Yo tengo un filtro. Y ese filtro se llama el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Amén. Así que tenga cuidado de lo que usted escucha. Hay gente que le parece fácil poner prédicas en YouTube todo el día. Escuchan a cualquier tipo de predicador. Hay que saber a quién escucha. Incluso la alabanza y la adoración que tú escuchas, tienes que saber qué escuchas. Porque hay adoraciones almáticas que mueven las emociones, los sentimientos y salimos llorando. Y es peor que una canción de despecho. No, en serio. Y usted está llorando y usted cree, ay, el Espíritu me tocó y resulta que le revolvió a usted el pasado, el novio que la dejó, cuando le mintieron, la engañaron. Ojo, usted no puede usar la adoración para asuntos almáticos. Aló. Escuche lo que le estoy diciendo esta mañana porque el Señor nos está entrenando. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Una adoración o una alabanza que proviene del Espíritu es la que da la gloria, la honra, el honor, el imperio al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice te alabo, te amo, te exalto. No que está cantando procesos y que yo estoy aquí herido y estoy seco y vengo con manos vacías y yo no sé qué darte. No, la alabanza y la adoración del Espíritu tiene que ser canciones que exalten el nombre del Señor. ¿Está entendiendo por el Espíritu lo que el Señor te dice en esta mañana? Por eso necesitamos, diga conmigo, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Nunca, escuche, nunca podrás iniciar un ministerio sin la llenura del Espíritu. Jesús nos da el ejemplo porque Él no inició su ministerio antes de ser lleno. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Por eso dice que Él después fue a Galilea y empezó a predicar y la gente empezó a admirarlo y que todos lo empezaban a glorificar porque estaba lleno del Espíritu. Y aparte de eso abre el libro Isaías, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso en palabras textuales es porque ahora tengo la legalidad. Ahora tengo la legalidad porque fui ungido, porque fui lleno para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos y ahí sucesivamente todo lo que el Señor hizo a través de Jesús. Amén. Entonces, diga a la persona que está a su lado, si no has sido lleno del Espíritu Santo, no te atrevas a lanzarte a un ministerio. Amén. Y por último quiero dejar algo que aprendí de un gran predicador. Y es, tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y básicamente nosotros tenemos una deuda. Acuérdense que la deuda era que merecíamos morir por causa del ¿qué? Del pecado. Pero Cristo vino a morir en la cruz, a abolir todo acta, diga conmigo, todo decreto que decía que yo era condenado, que merecía la muerte, pero Jesús vino a morir y a través de su sangre preciosa nos redimió
y fuimos libres del pecado. Pero ojo con esto. En Éxodo capítulo 21 relata muy bien cómo era que en la antigüedad se manejaba el tema de los esclavos. Entonces, un ejemplo. Uziel me debía dinero a mí, por poner un ejemplo. Resulta que Uziel me decía, no tengo plata. ¿Cómo arreglamos? Entonces yo le decía, sírvame por 6 años. Y yo seré dueño tuyo, imagínate, dueño. Por 6 años y usted va a hacer lo que yo le diga. Entonces Uziel, viendo que ningún banco le prestaba, imagínate, en el tiempo no habían bancos. Entonces decía, listo, va para esa, 6 años. Y Uziel empezaba a servir. Pasados los 6 años, dice que en el 7º año, yo tenía que darle la libertad a Uziel. Y entonces yo llegaba y le decía, Uziel, eres libre. Pero en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, el esclavo decía, yo no me quiero ir. Yo quiero estar contigo. Y el amo le decía, pero ¿por qué quieres seguir conmigo? Porque me trataste bien, me diste un techo, me diste comida y yo fui bendecido. Y entonces había una connotación y había que hacer algo, y era, ¿tú quieres estar conmigo eternamente? Listo, hasta la muerte. Le marcaban con una lesna, dice la palabra, la oreja. Le ponían esa señal, y esa señal significaba que Uziel se quedaba con Daniel para siempre. Quiero decirte que nosotros debemos ser esclavos por amor. Cristo pagó el precio, pagó nuestra deuda. Y tú y yo nos debemos rendir a Él de tal manera que no nos queremos ir nunca, porque el Espíritu Santo dijo, ya eres libre. El Espíritu Santo dijo, yo ya pagué la deuda. Cristo murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. Te puedes ir. Pero muchos de nosotros dijimos, no, siento que todo lo que he hecho no ha pagado ni la tercera parte de lo que el Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo? Está bien, hoy pongo un sello en tu corazón. Hoy pongo una marca en tu corazón que dice, tú eres mío y no le perteneces a nadie más. Así que yo te invito en esta mañana que te pongas sobre tus pies y tú le digas al Señor, aquí estoy delante de ti. Te queremos servir, te queremos dar lo mejor de nuestra vida, de nuestro año, de nuestro tiempo. Señor, queremos dar la excelencia, la perfección que te mereces, Señor. Por eso hoy te reconocemos que esas marcas que tú colocaste en nuestro corazón y nos sellaste con el Espíritu Santo y dijiste, voy a apartar esta generación que ha creído, que se ha levantado, que ha soñado, que cree por algo diferente, que cree por cosas grandes. El Espíritu Santo te dice, Livingstone, yo te he sellado para mi gloria, yo te he sellado para que me sirvas, yo te he sellado para que me seas testigo en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia y en las naciones de la tierra. El Espíritu Santo te recuerda hoy que Él pagó el precio en la cruz. A través de su Hijo Jesucristo, Él pagó el precio. Él anuló el acta de los decretos que nos decía que estábamos condenados a muerte, que no había nada que hacer. Pero Jesucristo fue el último cordero inmolado, el último sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y dice que a través de su sangre nosotros tuvimos redención, y a través de la redención tuvimos acceso a la salvación y a la vida eterna.
El Espíritu Santo vino a recordarte que tú no eres cualquier cosa. El Espíritu Santo vino a recordarte que tú eres precio de sangre, que tú no eres cualquier cosa, que Dios te llamó y te escogió desde el vientre de tu madre para predicar la palabra en las naciones de la tierra. Pero el Espíritu Santo te dice: recuerden que para hacer mi obra es necesario que ustedes sean llenos de mi presencia, porque mi presencia irá contigo. Recuerde que usted y yo somos templo. Diga conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Pero ojo, el Espíritu Santo no entra en cualquier casa. El Espíritu Santo no quiere entrar a una habitación. El Espíritu Santo no quiere entrar a un hotel por un ratico. El Espíritu Santo quiere entrar a una casa, a morar allí para siempre. Él quiere una casa que esté amoblada, que esté limpia, que esté pura, que esté santa. Un lugar que le agrada a Él. Un lugar de donde Él no se quiere ir, de donde Él no se quiere escapar. Él quiere estar en un lugar que le santifica, que le adora, que exalta su nombre, que todos los días es una vivencia de adoración, de exaltación. Él quiere estar en una casa donde Él pueda estar, habitar y ser perpetuo para siempre. Pero dice el Señor que hay templos que han permitido que entre el Espíritu Santo, pero usted mismo lo ha rechazado, usted mismo lo ha sacado por actitudes, por situaciones, por acciones que no agradan a Dios, por hábitos que no agradan a Dios. Escuche bien esto. El Espíritu Santo dice: yo he estado en tu casa, pero muchas veces has negado mi nombre. Muchas veces me has menospreciado. Muchas veces me has hecho contristar. Muchas veces he querido hablarte, pero haces tanto ruido que no puedo decirte las cosas. Estás tan enfocado en las cosas materiales de este mundo que no te he podido hablar. Estás tan enfocado en el alimento físico, en el trabajo para obtener recursos para tu casa, que no te he podido bendecir como tú quieres que te bendiga, que no he podido hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso yo te hablo en esta mañana y te digo: dale lugar al Espíritu. Dale lugar al Espíritu de Dios en tu vida. Diga: el Espíritu Santo, lléname. Grítalo en esta mañana, dile: lléname, lléname, lléname de tu presencia, Señor. Oh Espíritu de Dios, rila baba soya candaraba sea. Shira baba soya raba senda raba. Necesitamos tu presencia, Señor. Tú no puedes salir de este lugar sin ser quebrantado por el Espíritu. Tú no puedes salir de este lugar igual a como entraste. Tú tienes que salir de este lugar lleno. Diga conmigo: lleno. Dígale: Señor, yo no quiero estar hasta los tobillos. Señor, yo no quiero estar hasta la cintura. Yo no quiero estar hasta los lomos. Yo quiero nadar. Diga conmigo: yo quiero nadar en el río de tu Espíritu. Oh, Espíritu Santo, moldéanos. Moldéanos como el alfarero, Señor. Si tienes que rompernos, rómpenos hoy. Si tienes que moldearnos nuevamente, Señor, moldéanos. Moldéanos una y otra y otra y otra vez hasta lograr ser una vasija perfecta para ti, Señor. Porque cuando viene el vino nuevo, el aceite nuevo, cuando el odre es viejo, se puede romper o se puede echar a perder el nuevo depósito de Dios en tu vida. Dice el Espíritu Santo: yo no me he derramado sobre algunos porque son odres viejos. Son odres llenos de resabios, de mañas, de cosas que no me han entregado, dice el Espíritu. Y por eso yo no me he podido derramar con suficiencia.
No me he podido derramar y me he podido revelar a su vida porque he encontrado cosas que no son mías, que no me pertenecen. Pero dice el Señor, pero yo hoy te hago nuevo y te rompo, te quiebro, porque voy a hacerte perfecto para mí. Te voy a hacer perfecto para mi gloria. Te voy a hacer perfecto para mi honra. Y que cuando abras tu boca, algo nuevo de Dios va a salir. Palabra fresca, palabra revelada del Espíritu, palabra que proviene del cielo, no palabras humanas de sabiduría terrenal que viene de los hombres, porque esa sabiduría es terrenal y diabólica. Pero el Espíritu Santo dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Cada paso que tú des en tu vida, tú necesitas preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿es correcta la relación que tengo? ¿Es correcto el trabajo que tengo? ¿Es correcto el lugar en la ciudad, la asignación donde estoy? ¿A dónde tú quieres tenerme? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque yo nací para cumplir tu propósito, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no la entiendas, Señor, sé que tú tienes planes gloriosos conmigo. Levante sus manos al cielo. Déjese guiar por el Señor en esta mañana. Déjate llenar de su presencia. Déjate llenar de Él. Y a ti adoraré. A Dios que me amó. Recuerde que cuando Elías estaba en la cueva, dice que hubo un gran viento, hubo una especie de temblor, hubo incluso brasas de fuego, pero ahí no estaba el Espíritu de Dios. Pero dice que luego hubo un silbido apacible. Un silbido apacible, un silbido muy suave. Y allí estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me dice: no es lo que tú hables o lo tanto que tú digas o las palabras o la grite. Mi presencia también está en el silencio. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, porque tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y tu vida, tu testimonio, el fruto de tu vida, le gritará al mundo entero que fuiste apartado para mí. Más suave el piano, por favor, más suave. Cierra sus ojos aquí. Hay una presencia muy hermosa del Señor. Deje que Él le hable. Deje que Él te abrace. Porque Él va a extender cuerdas de amor en esta mañana. Y Él te va a traer a memoria de cómo Él te rescató cuando estabas perdido, sin ilusión, sin propósito alguno, yendo en contravía de todo lo que Dios tenía planeado para ti. Pero Él extendió sus brazos de amor y de misericordia y te atrajo a Él. No olvides que Él dio la vida por ti. No olvides que Él derramó cada gota de su sangre por amor a ti.
es tu vida, sino que es como la flor del campo que crece, se seca, se muere y se cae. Pero ¿qué tal si tú le dices: Señor, yo hoy rindo mi vida completamente a tu servicio, porque de algo estoy seguro, de que nada de lo que yo pueda hacer, por más grande o más pequeño que sea, podrá resarcir lo que Jesús hizo en la cruz por amor a ti? Así que, Livingston, el Señor te dice: abre tu boca, que te voy a usar. Viene una nueva temporada y es un evangelismo de fuego en el Espíritu, dice el Señor, que cuando tú abras tu boca, muchos rendirán sus pies a mí, dice el Señor. Muchos doblegarán rodilla, entregarán su vida a causa de su testimonio, a causa de su fidelidad. Y pondré palabras de ciencia, dice el Señor, palabras de discernimiento para ver lo que hay en los corazones afuera, dice el Señor. Porque esa es mi palabra cuando tú eres lleno del Espíritu. Por eso honren mi presencia, busquen mi presencia en lo secreto. Porque este lugar el Señor nos lo dio para que hayan tiempos de vigilia, para que hayan tiempos de ayuno, tiempos de entrenamiento. Porque lo que se viene es grande. Se viene una revolución contra un sistema opresor. Pero el Señor ya te dio la libertad para que seas un esclavo por amor a su nombre. Por eso usted en esta mañana dígale: Señor, hoy te recuerdo y te doy el derecho para que selles mi vida, para que me apartes para ti. Quiero dar lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mis años, para la gloria y la honra de tu nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que vive y reina por siempre y para siempre. Y porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú nos enseñas en tu palabra que debemos estar llenos, completamente llenos del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.